dolor pues sentimos todos, ¿no? Con algunas excepciones, pero todos respondemos a una lesión manifestando dolor. Entonces el dolor es uno de las quejas más frecuentes por las cuales una persona va al médico. En realidad, si no doliera, muchas personas no irían al médico, van porque les duele, ¿no? Hoy día, por ejemplo, fue un paciente muy efectivo al consultorio y había iniciado un cuadro el día viernes, un cuadro súbito. El paciente tiene una camioneta y reparte unas cosas. Está acostumbrado a usar cosas en casa. Empezó con un dolor a nivel glúteo prácticamente y luego irradia o que se localiza más casi a nivel de la articulación coxofemoral derecha, pero que prácticamente luego se extiende el dolor por todo el miembro inferior derecho hasta el pie. Las características del dolor, inicialmente un dolor fugitivo, pero luego al hacerse extenso el paciente ya no puede definir muy bien las características porque van entre una sensación de quemazón a una sensación de que están metiéndole así muchas agujitas con muchos alfileres, pero luego también es una sensación de frío doloroso. El paciente no sabe explicar exactamente bien cómo es su dolor. Había ido a un médico, a ProSalud, donde le ponen unos analgésicos, el dolor se hizo muy intenso. Se nota que le dolía mucho porque dice, me dolía tanto que tuve que ir al médico. Así fue su expresión, me dolía tanto, el dolor fue tan agudo que tuve que ir al médico. Fue a ProSalud. Dice, me pusieron una inyección y me pusieron un suero y me despacharon, ¿no? Lo despacharon, pero el dolor más bien, en lugar de mejorar, empeoró. Ahí fue como le dolía la articulación, esta zona de la articulación coxofemoral, con un traumatólogo. El traumatólogo le hizo una infiltración local, no sé dónde le infiltrarían, pero seguramente infiltramos mucho con corticoides, la infiltración se hace con corticoides. Asumo entonces que fue con corticoides y tampoco mejoró. Fue el viernes, sábado fue al médico, domingo volvió a ir, no, domingo la pasó dolorido, lunes volvió a ir, fue al traumatólogo, no le solucionó, ayer estuvo dolorido y hoy ya fue otra vez a buscar una tercera opinión, ¿no? Si no lo ve al paciente, bueno, que se acueste sin pantalón, sin calcetines, con el cuadro clínico yo ya tengo muy claro lo que el paciente tiene. Y claro, uno puede pensar una artritis de la articulación coxofemoral, puede ser también un herpes zóster que está comenzando a nivel lumbar, puede ser también un herpes zóster por el tipo de síntomas, pero los síntomas más se relacionaban con una lesión radicular, la irradiación, todo. Entonces, yo esperaba realmente que el paciente tenga alteración en la sensibilidad, que tenga alteración en la fuerza, que tenga a nivel de lo que se llama presión positiva, al palpar más o menos entre la tercera y la quinta lumbar, que haya una respuesta, ¿no?, de dolor. Y claro, ya conforme el paciente va contando sus síntomas,
ya uno va elaborando una hipótesis diagnóstica. ¿Qué va a ir a buscar para que confirme o de pronto me encuentre con un herpes zóster que en el momento el paciente no lo ha visto? Puede ser también, ¿no? Pero bueno, no tenía herpes zóster, por lo tanto es un cuadro netamente radicular. Lo que hay que pedirle es una resonancia magnética. Y el tema aquí es que ha recibido un corticoide que, si recordamos un poco lo que yo les he mencionado, es un inhibidor de la lipoxigenasa que inhibe la liberación de leucotrienos, ¿no? Un potente antiinflamatorio. Y también ha recibido antiinflamatorio. Estaba tomando Novadol. El Novadol es una mezcla de paracetamol con diclofenaco. Y al mismo tiempo está recibiendo Tambol, que es una mezcla de paracetamol con tramadol. Entonces, está recibiendo antiinflamatorios, ha recibido corticoides, está recibiendo antiinflamatorios con analgésicos y está recibiendo analgésicos puros. Pero resulta que el paciente, dentro de los antecedentes, siempre hay que preguntar, dolor lumbar en un varón de 60 años, siempre hay que buscar síntomas prostáticos, puede ser un cáncer de próstata que esté provocando una metástasis a nivel lumbar, hay que pensarlo también. Y me dijo, hace 3 meses me evaluó el urólogo y estoy tomando Tamsulón. Tamsulonide, que es un antiinflamatorio prostático. Hasta que la medicación con Novadol y Tambol podría estar bien. Pero hay que saber si el tramadol puede producir obstrucción urinaria, cierta retención vesical de obstrucción urinaria. En un paciente prostático no deberíamos indicarlo, o por lo menos deberíamos advertir, ¿no? Le pregunté al paciente, ¿cómo está orinando? Estaba orinando bien, pero en estos días me he trancado. Entonces, no puedo darle tramadol. Bueno, la pregunta aquí es, siendo un proceso en el que yo estimo que hay una compresión radicular, ¿es adecuado darle antiinflamatorio? ¿Le darían ustedes antiinflamatorios? Si yo les explico el proceso y el diagnóstico, obviamente que no es lo principal darle antiinflamatorio, ¿no? Podría darle un relajante muscular porque hay una contractura muscular reactiva, pero tengo que darle fundamentalmente analgésicos potentes. Entonces puedo utilizar una mezcla de dioxadol, dipirona, con un modulador del dolor radicular o neuropático que es los gabapentinoides, que es la pregabalina. Ese sí es un esquema que sí le va a ser de utilidad, más que darle más corticoides o darle más antiinflamatorios. ¿Por qué les cuento esto? Porque el dolor como tal puede tener muchas variantes, pero en nuestro interrogatorio nosotros es un derecho del paciente que no le calme el dolor, pero no podemos darle cualquier cosa a la negra, ¿no? O sea, a lo que le calme. No podemos, tenemos que interrogar sobre el dolor para saber qué le va a hacer bien a ese paciente para calmar su dolor. Entonces, en este paciente, la conducta fue pedir una resonancia magnética, esperando encontrar una compresión radicular, una hernia de disco, y al mismo tiempo darle analgesia pura, analgésicos puros. Existe, un poco ya entrando en el tema, me perdí un poquito del tema, pero bueno, es también de lo que
que yo hago todos los días. Existe, como han visto, una estrecha relación dentro de la respuesta inflamatoria. Uno de los síntomas, una de las características que hacen a la tetra de la respuesta inflamatoria es el dolor. Y acá volvemos a ver en este concepto que dice existe una relación estrecha entre el sistema inmunológico, inflamación y dolor. Y podemos ver cómo esta expresión de la cara del paciente ya nos está indicando que el paciente tiene un dolor. Y ese dolor no es un dolor suavito, es un dolor intenso porque está provocando muecas de dolor, expresión de dolor. Además, dirige la mano hacia el sitio de dolor. ¿Qué pueden decir de este hombre? Que le duele el hombro, le duele el hombro y le duele fuerte además. Está con un dolor intenso en el hombro. Podemos entonces establecer una relación estrecha entre inflamación y dolor porque hemos visto que ambos están presentes cuando el dolor es inflamatorio. Cuando el dolor es inflamatorio. Pero no es el único tipo de dolor. Es un tipo predominante de dolor. Sí, pero no es el único tipo de dolor. Porque el dolor necesita de diferentes participantes para que pueda ser percibido como dolor. No solamente es necesario que yo tenga una lesión, sino es necesario que haya una indemnidad de todas las vías de transmisión neurológica para que yo sienta dolor y tenga una respuesta dolorosa. Para que este sistema se integre, entonces, entran en juego el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema inmune a través de la secreción de citoquinas, el sistema endocrino a través de mediadores hormonales y el sistema nervioso a través de la secreción de neuropéptidos. Todos estos entran en este triángulo de funcionamiento del dolor en el cual participan estos tres sistemas: el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero no solamente participan estos tres sistemas, sino que participa además el individuo que está por encima de todo a través de su pensamiento, de sus emociones, de sus experiencias, de sus traumas, sus miedos, a través de todo lo que es la persona. Estos tres sistemas se involucran para que una persona tenga dolor. Mi experiencia dolorosa con el mismo tipo de lesión seguramente es diferente a la experiencia dolorosa de su compañero, de cualquiera de ustedes. Si a mí agarra un alicate y me aprietan el dedo y al mismo tiempo hacen lo mismo con el dedo de su compañero, es posible que yo aguante más o él aguante más antes que transcurra cierto tiempo hasta que yo quite el dedo o hasta que su compañero quite el dedo. Entonces no solamente intervienen estos tres sistemas, sino que interviene el individuo, porque la experiencia dolorosa es personal.
mi dolor, no es el mismo dolor que va a tener la otra persona. Y es porque se establecen estos contactos a través de vías nerviosas que se llaman mecanismos de señalización, que van a dar lugar a que uno interprete. Uno no siente dolor, en realidad es un proceso de interpretación que nosotros luego lo manifestamos como dolor. Cuando hay una lesión, como en este caso, un objeto punzante que lesiona la piel, ¿qué va a desencadenar aquí? Una respuesta inflamatoria. Pero no solamente va a desencadenar una respuesta inflamatoria, sino que al haber una respuesta inflamatoria y todo el proceso de vasodilatación, marginación, agregación, diapéresis, liberación de citoquinas, se van a estimular receptores del dolor que están a todo nivel. Se estimulan receptores del dolor que se llaman nociceptores. Entonces, la respuesta inflamatoria, en este caso, está determinada por una respuesta inflamatoria donde el dolor hace parte de la respuesta inflamatoria por la estimulación de nociceptores. Dolor prácticamente podemos tener desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Por diferentes motivos, o porque están haciendo un diente, o porque se cae, se golpea, como en este caso dolor de trabajo de parto, dolor de muela, dolor precordial, dolor lumbar, dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor faríngeo, dolor articular, dolor por fractura, dolor que uno no sabe por qué, pero llora. Pero también hay personas, como en este caso, esta figura, que no tienen nada, pero que relatan que le duele y es como que tuviera miles de agujas, como decía mi paciente, como que tuviera muchas agujas, muchos alfileres que le están atravesando la piel. Y en ese momento el paciente lo siente, pero para mí yo no lo estoy viendo. O este paciente que dice que le duele todo el cuerpo y uno lo examina y no encuentra una lesión. En todos estos casos hay una lesión, pero en estos dos casos no hay una lesión evidente. Pero tiene dolor, se queja de dolor. Y hay que creerle al paciente que se queja de dolor. Entonces, ¿qué entendemos como dolor? Que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Es una experiencia sensorial, pero también emocional, desagradable, asociada a daño real o potencial, o descrito como que si dicho daño se haya producido. Una paciente me decía, yo siento así como que me entran así como gusanos por la cabeza y me caminan y siento que me están comiendo. ¿Eso será real? ¿Será posible? Yo he visto miasis de cuero cabelludo, pero no así. Entonces, no es necesario ver una lesión, que haya una lesión para que el paciente manifieste dolor, para que se produzca dolor. Entonces, ¿qué es nocicepción? Nocicepción es un proceso en que se produce entre el sitio de un daño tisular, demostrable o no.
esta paciente o mi paciente esta mañana dice, siento que me atraviesan alfileres en esta pierna, en esta no, en esta sí. ¿No? Entonces, demostrable o no. Entre el sitio de daño tisular activo, demostrable o no. Significa que uno puede ver o puede no ver, pero el paciente siente. Por eso dicen una experiencia sensorial, desagradable. Y la percepción del dolor se desencadena una serie de eventos complejas que son eventos electromecánicos que en su conjunto se llama nocicepción. Es la respuesta nerviosa a un daño tisular demostrable o no. Ha cambiado la definición de dolor, esta de aquí, ha cambiado desde el 2020, ha cambiado la definición de dolor, es esto lo que les había mencionado. A partir del 2020 dice un leve cambio que dice es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada o similar, esa es la palabra que cambia, o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Un cambio que puede no tener importancia, pero que sí implica cambio en el concepto de dolor, en la interpretación del dolor. De tal manera que existe dolor sin daño evidente. Eso nos quiere decir la definición actual. Existe dolor sin daño evidente. ¿Cómo es posible que exista dolor sin daño evidente? Cuando las vías que intervienen en la transmisión del estímulo electromecánico están dañadas. Es decir, el dolor en este caso no es por quemadura, no es por un corte, una fractura, no. En este caso, el dolor es por daño en la vía nerviosa. Daño a nivel de las vías neurológicas de transmisión o un daño en el centro donde llega la señal que interpreta esa señal como dolorosa. ¿Dónde interpretamos la señal como dolor? En el tálamo. Ahí se procesa. Luego se hace cortical. Se hace cortical y al hacerse cortical, ahí uno puede gritar, puede llorar, puede callarse, retraerse. Esa ya es la respuesta individual al dolor, cortical. Entonces, una parte se interpreta en el tronco y otra parte se interpreta en el tálamo. Pero esto es importante porque dolor uno asocia a que caminó mucho y le sale una ampolla y empezó a dolerle y se saca el zapato y ve una ampolla realmente. O pisó un clavo y ve el clavo y hay dolor. Pero hay personas, como hoy en la mañana, mi paciente que decía que le dolía la pierna y no tenía un solo uñero, pero le dolía fuerte. Cuando existe este dolor sin daño evidente, tenemos que pensar que hay un daño, pero a nivel de las vías de conducción o en los centros de interpretación del dolor. Entonces aquí podemos dividir el dolor. En ese dolor que presenta lesión evidente y aquel dolor en el cual no hay lesión evidente, hay dolor que interpretamos que hay un daño o de la vía de transmisión o daño a nivel central.
en esta imagen vemos nuevamente la cara del niño, ¿no? Está con los ojitos cerrados, está apretando los dientes, está llorando. ¿Por qué? Porque le van a poner una inyección. No le han puesto, le van a poner la inyección. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que el dolor depende de experiencias previas. Pórtate bien que te voy a poner una inyección. Así le dicen a los niños, ¿no? A ver, doctora, dígale a este chico que usted le pone una inyección y uno queda. No solamente llora porque le van a poner inyección, sino porque va al médico y ya le tiene terror al médico. Claro, si el médico es el coco, digamos, te voy a llevar al médico. Pórtate bien, te voy a llevar al médico. Te voy a regalar. Entonces este niño ya tiene información en su cerebro de que lo que van a hacer le va a provocar dolor, aunque realmente no le provoque dolor. Hoy día en el consultorio así se armó un escándalo, abajo hay un laboratorio. Era un niño de 4 años que lloraba, pero así como que estén matando un huequito. Yo dije, se habrá caído, no sé. Fui a ver, era un niño que ya le habían sacado sangre, sí, ya ni siquiera le dolía, pero seguía llorando y llorando, llorando, inconsolablemente. El dolor no es solamente la lesión, sino es la experiencia propia de la persona que interpreta el dolor, lo que mencionaba aquí su compañero, ¿no? Entonces este niño ya tiene información y antes de que lo vacunen él ya está llorando. Ya está llorando, ¿por qué? Porque tiene información de que lo que van a hacer va a doler. Si una persona está triste, deprimida y encima se cae, le va a doler más que si está contenta y se cayó, ¿no? Porque se va a reír de su caída esa persona que está contenta, se va a reír, me caí. En cambio, luego de qué desgracia, qué vida, que encima, como dicen, falta que el perro venga y te orine. Y para esto es necesario que haya vías neurológicas donde no solamente hay señalización, vías de transmisión, sino que hay interpretación y experiencia. El dolor como tal pasa por 4 etapas. La etapa de transducción, transmisión, modulación y percepción. Esas son las 4 etapas del dolor. Esta etapa de transducción es el momento en el cual uno se lesiona, se machuca, se corta, se quema, se cae, se fractura, se raspa, le pica una abeja o una hormiga, le cae un ladrillo, lo que puedan imaginarse como factor de daño. Transducción es el proceso que inicia el proceso doloroso. Un estímulo nocivo periférico se transforma en estímulo eléctrico. Ahora vamos a ver cómo se transforma en estímulo eléctrico. El dolor no es más que una variación en el ingreso de sodio, salida de potasio, no es más que nada. No es más que un potencial de acción. Luego viene la transmisión, que es la propagación. Aquí hay lesión y aquí hay la propagación. La propagación del estímulo nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. Pero entre medio está la modulación, que es la capacidad de permitir el paso del estímulo con más
o menos intensidad, con mayor o menor intensidad. Esa es la modulación. Modula este estímulo, y finalmente la percepción. La percepción, que es el proceso final, donde ya es una respuesta individual, una experiencia subjetiva, emocional, y llamamos dolor y lo expresamos como dolor. Si volvemos aquí, que existe dolor sin daño evidente, podemos decir que también hay dolor sin esta etapa, ¿verdad? Hay dolor sin la primera etapa de transducción. Se cumplen estas tres etapas, pero no hay estímulo de daño evidente. Entonces, habrá dos tipos de dolor con etapas diferentes. En uno se cumplirán las 4 etapas, en el otro no habrá transducción. En mi paciente de esta mañana no había transducción. Había todo esto, pero no había transducción. Pues para sentir dolor nosotros tenemos que tener células sensoriales. Estas células están prácticamente distribuidas por todo nuestro cuerpo y estas células son las que van a percibir el dolor. Estas células reaccionan a estímulos de dolor como esta lesión pungitiva cortante, también a la presión, al calor, al frío o al tacto. Todos estos receptores los tenemos a nivel de la piel. Receptores de dolor, receptores de presión, receptores de calor, de frío y de tacto. Estas células tienen terminaciones sensoriales que son las que van a estimularse para desencadenar o iniciar más bien la respuesta dolorosa. Hay 3 grupos de nociceptores. Nociceptores cutáneos, nociceptores musculares y articulares y nociceptores viscerales. Entonces el dolor que siente uno, que perciben estos nociceptores, será diferente. Los nociceptores dérmicos, entonces, son estimulados o reaccionan. Bueno, estos receptores responden a estímulos térmicos, a estímulos mecánicos, a estímulos químicos, y también existen estos receptores polimodales. Estos receptores tienen una respuesta inmediata. Estos receptores pueden ser activos solamente ante la presencia de determinada lesión. Estos, de una vez que son estimulados, dan una respuesta, pero hay otros que solamente se activan por la presencia de una lesión. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya?